Siguiendo nuestro estudio, ahora vamos a analizar el tema de los teoremas de Thevenin y Norton. Iniciaremos con el concepto de teorema de Thevenin. Si ustedes recuerdan, ya tuvimos la oportunidad de analizar el principio de superposición, ya por ahí hicimos una actividad y el objetivo era, si nos topamos con un circuito que tenga la combinación o de manera simultánea esté siendo excitado por una fuente de voltaje y una fuente de corriente, como es este caso, debemos de aplicar el concepto de superposición para encontrar un resultado o el parámetro de control. En este caso, el parámetro de control para este ejercicio es determinar el voltaje B sensado en el resistor de 3 ohms. Ahora, en el concepto de teorema de Thevenin, el objetivo del teorema de Thevenin es reducir cierta parte de un circuito eléctrico a una fuente y a un solo elemento equivalente. Es decir, tenemos aquí una fuente de voltaje, 1, 2, 3, 4 elementos resistivos y obviamente esta RC, que es una resistencia de carga o de prueba, donde los desprendemos aquí, miren, esta por ejemplo, aquí está esa resistencia, y la quitamos de sus terminales, de tal manera que queda visto de esta manera este circuito eléctrico. Por lo tanto, el objetivo va a ser encontrar un circuito equivalente. A partir de este circuito debemos de encontrar observada desde estas terminales abiertas, eliminando la fuente de voltaje o todas las fuentes, encontrar la resistencia total. Por ejemplo, para este ejercicio tenemos aquí una resistencia que quedaría en serie con R1 y R2 y posteriormente quedaría en paralelo con R de 3, y al final esta equivalente, estas dos resistencias en paralelo, al sacar su equivalente, quedarían en serie con la resistencia 4. Entonces, a grandes rasgos ese sería el objetivo. Es de un circuito original llegar a un voltaje, únicamente a un circuito constituido por un voltaje en serie con la resistencia equivalente, y este circuito se le conoce como la equivalencia de Thevenin. Por lo tanto, el equivalente de Thevenin consiste en una fuente de voltaje en serie con la resistencia de Thevenin. Entonces, son dos elementos que participan en el equivalente de Thevenin, que sería el voltaje y la resistencia. Ya había mencionado aquí, para encontrar la resistencia de Thevenin se eliminan todas las fuentes de energía y únicamente a partir de las terminales abiertas, como es este caso, se quita la resistencia de prueba y quedan estas terminales abiertas. Observándolo, o a partir de aquí, observando estas terminales abiertas, reducimos de izquierda a derecha hasta estas dos terminales todas las resistencias que encontremos, y esta sería la resistencia de Thevenin. En cambio, el voltaje de Thevenin es el voltaje con esta terminal positiva y negativa observado en terminales abiertas, como es este caso, este circuito. Tenemos esta red y esta sería la red de carga, se desprende, y el circuito a analizar pues obviamente sería de esta línea hacia la izquierda, el circuito a analizar, y obviamente el voltaje de Thevenin sería el observado en terminales abiertas y la resistencia equivalente de Thevenin observada desde las terminales abiertas. Bueno, nuevamente toda esta explicación de manera verbal o retórica se va a entender un poquito mejor con un ejercicio práctico. Ya lo tenemos por aquí descrito. Tenemos ese pequeño circuito en donde ya se le desprendió la red de carga. Han de cuenta que tenemos aquí nuestra red de prueba y únicamente faltaría pues la conexión. Aquí está conectado y obviamente ya funcionaría nuestro circuito eléctrico. Pero lo interesante es observar que qué pasa con el voltaje y la corriente suministrado desde la red, de esta red. Toda esta red puede estar suministrando, va a estar suministrando voltaje y va a estar suministrando corriente. Y de manera general, estos elementos podrían ser el voltaje de Thevenin y la corriente de Thevenin. ¿Sí?
Entonces sí está suministrando cierta cantidad de potencia eléctrica en forma de voltaje y corriente, todo este circuito. Recuerden que el que va a suministrar potencia eléctrica, pues obviamente es la parte o la red que contenga las fuentes de excitación. Entonces esta red de carga es la que se quita, y para no estar subiendo y bajando el amperaje o subiendo y bajando el voltaje, rápidamente puedo yo determinar o de indicar cuánta potencia es capaz de suministrar este circuito eléctrico. Entonces a grandes rasgos es la aplicación pues del teorema de Thevenin. Bueno, entonces a fin de cuentas lo que debemos de establecer es convertir este circuito eléctrico, lo debemos de convertir, este circuito eléctrico nada más. Le voy a poner que sea la red eléctrica A, y esta la red eléctrica B. Por lo tanto, la red eléctrica B está tal y como está en nuestra red de carga, ¿sí? Y en cambio, toda esta red eléctrica A se va a convertir por medio de un voltaje de circuito abierto, que es el voltaje de Thevenin, y una resistencia equivalente en circuito abierto, que es resistencia de Thevenin. Miren, o sea, todo esto es la red A, se convirtió en un equivalente, A, y obviamente esta A es equivalente, es el equivalente de Thevenin. Y es lo que vamos a pretender hacer en este momento. Bueno, entonces tenemos la separación, pues obviamente esta, y lo que debo de encontrar sería el voltaje en circuito abierto más menos el voltaje de Thevenin. Quitamos esta parte, es decir, debo de encontrar más menos el voltaje de Thevenin, y obviamente la resistencia de Thevenin de aquí para acá. Este es el equivalente de Thevenin que debo de encontrar. Bueno, entonces para el circuito me va a quedar un circuito excitado por una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Entonces primeramente voy a activar la fuente de 2 amperes. Voy a activar la fuente de 2 amperes y obviamente debo de encontrar el voltaje de circuito abierto. Y posteriormente, activando, debo de aplicar pues el concepto de superposición, porque tengo la excitación o la aplicación de fuentes de energía simultáneamente, de fuente de corriente y fuente de voltaje. Entonces voy aquí a indicar voy a aplicar el teorema de superposición, ¿sí?, para encontrar al voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. ¿Sí? Para eso voy a aplicar el teorema de superposición. Entonces, con el teorema de superposición creo que únicamente voy a encontrar o determinar el voltaje de Thevenin, el voltaje de circuito abierto, es decir, el voltaje en la resistencia de 6 ohms. Entonces son dos fuentes, debo de activarlos o debo de aplicar ¿cómo se llama?, la eliminación de fuentes 2 veces. Entonces aquí activo únicamente la fuente de 2 amperes y acá voy a activar la fuente restante. Activo la fuente de 12 volts. Bueno, ya tuvimos la oportunidad de
de ver la caracterización del teorema de superposición, pues voy a seleccionar el método más simple para encontrar el voltaje de Thevenin, el voltaje en circuito abierto. Entonces voy a activar la fuente de 2 amperes. Entonces aquí únicamente va a aparecer esta fuente 2 amperes, conductor eléctrico, este resistor, aquí está esta terminal positiva, y en la parte de abajo, aquí por este lado, va a estar esta resistencia y obviamente la fuente de voltaje eliminada. Así quedaría. Ahí está la fuente de voltaje eliminada. Y aquí está el otro resistor, que sería el de 6 ohms. Por lo tanto, el primer análisis va a ser determinar el voltaje de circuito abierto o más menos el voltaje de Thevenin, y el voltaje de Thevenin está censado aquí en la resistencia de 6 ohms. Estos dos puntos, estos extremos, pues obviamente es los mismos nodos. Esta es la resistencia de 2 ohms y esta sería la resistencia de 4 ohms. Entonces es lo que haríamos en nuestro primer intento, encontrar el voltaje en la resistencia de 6 ohms. En cambio, el circuito equivalente, a la hora de activar y eliminar la fuente de corriente de 2 amperes y activar la fuente de 12 volts, me quedaría de la siguiente manera. Esta resistencia, la resistencia de 6 ohms, aquí es donde voy a observar la fuente de corriente, pues ya la eliminé, pues ya quedó ahí separada. Y aquí está la resistencia y aquí estaría más o menos la fuente de voltaje. Dejen, le damos un poco más de espacio. Por espacio no vamos a pelear. Más o menos esta y ahí estaría indicado. Y este es nuestro circuito representativo equivalente, con sus elementos característicos o caracterizando al circuito, más 12 volts. Y ahí está. Y obviamente el voltaje que vamos a pretender encontrar, o nuestra variable de control, va a ser más o menos este voltaje de Thevenin. ¿Okay? Entonces, comenzando nuevamente, me voy a regresar a esta parte en donde tengo ya el circuito equivalente. Circuito equivalente cuando activo la fuente de corriente de 2 amperes. Ahí está. Entonces el objetivo es encontrar este voltaje de Thevenin. Observen el circuito. ¿Qué tipo de análisis le aplicarían? Tenemos dos opciones: ley de corrientes de Kirchhoff o divisor de corriente. Si le aplico ley de voltajes de Kirchhoff, voy a considerar este punto. Aquí llega una corriente de 2 amperes, corriente de 2 amperes, y cierta cantidad de corriente se viene para acá, que es la misma que va a pasar por el resistor de 6, y esta corriente que va a pasar por el resistor de 4. ¿Sí? Y posteriormente ya encontraríamos el voltaje al cual se encuentra este elemento, el resistor de 4, y la suma de estos dos, que serían de 8. ¿Sí? Y al encontrar ese voltaje, puedo encontrar la corriente de aquí, y ya únicamente la corriente que pasa por acá. Recuerden, ya al encontrar el voltaje es medido desde aquí hasta acá, ya que reduje esta más esta. Entonces es necesario encontrar la corriente que pasa única y exclusivamente por 6 ohms, que sería la misma. Sí, sí, pues es la misma que pasa por 2 más 6, es la misma que pasa por el 2 y por la de 6.
Ya únicamente sería cuestión de multiplicarlo por estos 6 y encontraríamos el voltaje. Y por divisor de corriente, es decir, el circuito que debo de observar, el que estoy analizando, es este. Tengo la inyección de 2 amperes, tenemos la inyección de 2 amperes en paralelo con esta resistencia que es de 4 ohms. No, lo hago bien, con este elemento que es de 4 ohms y este más este es la resistencia total de 2 y 6, 8 ohms. Estas quedaron en serie, pues obviamente esta es una resistencia equivalente, surgió del 2 más el 6 y nos dio una de 8 ohms. Entonces, para dejar ahí la indicación, 8 ohms. Y listo, ya desde aquí se puede ver claramente que aquí está entrando estos dos, aquí sale esta corriente y aquí va a salir la corriente que va a pasar por el resistor de 8. ¿Sí? ¿Qué haremos? Voy a aplicar divisor de voltaje, perdón, de corriente. Divisor de corriente. Y si ustedes recuerdan, el divisor de corriente sería, voy a encontrar la corriente que va a pasar por R de 8. Y aquí esta es la corriente que pasa por R de 4. Voy a determinar la corriente que va a pasar por la resistencia de 8 y va a ser igual a la resistencia en donde no quiero encontrar la corriente, R de 4, por la corriente de la fuente entre la suma de R4 más R de 8. Sustituyendo valores, 4 ohms, corriente de la fuente, 2 amperes dividido entre 4 más 8. Corriente en la resistencia de 8, por lo tanto va a ser 4 por 2 son 8, entre 8, 9, 10, 12. Le sacamos cuarta, 8 entre 4, 2, 12 entre 4 a 3, 2 tercios de amper. Esta es la corriente que va a pasar por aquí, es la que está pasando por aquí y la corriente en R8 es igual a 2 tercios de amper. Y lo que me interesa a mí es el voltaje de Thevenin. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin es igual a corriente que pasa por la resistencia de 8, que es la misma que pasa por el 2 y pasa por la 6. Miren, como están en serie, pues es la misma corriente que pasa por R de 8 por la resistencia en donde quiero el voltaje, la de 6 ohms. Corriente 2 tercios de amper, resistencia 6. 2 por 6, 12, entre 3 a 4. 4 volts. Ya está nuestro primer cálculo, nuestro primer voltaje de Thevenin. Listo. Y ahora tenemos acá la activación de la fuente de 12 volts. Este es nuestro circuito. Fuente de 12 volts en serie con 4, en serie con 2, en serie con 6, y agarramos el multímetro, el voltmetro, y medimos desde la terminal de 6 hasta acá. Es donde nos piden encontrar el voltaje de Thevenin. ¿Qué metodología pueden aplicar? Divisor de voltaje, análisis, aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff. Si aplico la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff,
sería caída de tensión BR4, BR2, BR6 menos 12. Entonces la suma de estas caídas de tensión, despejo esto, igual a 12. Y posteriormente sustituyo la ley de Ohm, es la misma corriente, es la misma corriente, es la misma corriente. Corriente por 4, corriente por 2, corriente por 6, se suman, serían 6 y 4, 12, 12, este 12 se encuentra en la derecha, el símbolo de igualación, despejo y la corriente va a ser igual a 1 ampere. Ya encontré la corriente, pero me piden el voltaje, 1 por 6, 6. Fíjense, todo lo tendría que hacer, todo ese procedimiento. En cambio, si aplicando divisor de voltaje, para más rápido, voy a aplicar divisor de voltaje, y al aplicar el divisor de voltaje, voltaje de Thevenin, es decir, el voltaje en la resistencia de 6 ohms, como está ahí en paralelo, ¿a qué va a ser igual? El voltaje en la resistencia de 6 ohms, que es igual al voltaje de Thevenin, va a ser igual a la resistencia en donde quiero medir el voltaje, es la de 6 ohms, por la fuente de voltaje, dividido entre todos los elementos que están participando, R2, R4, más R de 6. Por lo tanto, voltaje de Thevenin va a ser 6 que multiplica a los 12 entre 2 más 4 más 6. Si ustedes recuerdan, así analíticamente ahorita me salió de 1 ampere la corriente, 1 por 6, 6, nos debe dar 6. 6 por 12, 6 por 12, dividido entre 12. 12 entre 12 a 1 por 6, por lo tanto el voltaje de Thevenin, para este nuevo cálculo, excitándolo únicamente por la fuente de 12 volts, nos dio de 6 volts. 12 entre 12 a 1 y nos quedó voltaje de Thevenin igual a 6 volts. Y ahí está. Por lo tanto, todo el voltaje de circuito abierto, ¿dónde lo coloco? Nos dio 4 y nos dio 6 respectivamente. Déjenme, voy acá a la parte de arriba. Por lo tanto, voltaje de Thevenin total va a ser igual al voltaje de Thevenin al ser excitada, a ser analizado mi circuito con la fuente de corriente de 2 amperes, más el resultado obtenido, el voltaje de Thevenin, al resolver el circuito con el voltaje de la fuente de 12 volts. Voltaje de Thevenin total va a ser igual, aquí nos dio en el primer cálculo, para excitándolo con la fuente de 4 volts, nos dio aquí 4 volts, y en el otro ejercicio nos resultó 6. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin es igual a 10 volts. Miren, este es el voltaje de Thevenin. Recuerden que el circuito equivalente, vamos a poner por aquí, el circuito equivalente de Thevenin. Es decir, sustituí esta fuente de corriente, esta fuente de voltaje, 4, 2 y 6, así configurados, lo configuré únicamente por medio de una fuente de voltaje que es el voltaje de Thevenin en serie con una resistencia y nada más. Y obviamente la red de carga estaré aquí ya predispuesta o lista para ser conectada y echar a funcionar nuestro circuito. Entonces ya encontré el primer elemento, voltaje de Thevenin, que nos dio de 10 volts. Faltaría la resistencia de Thevenin. ¿Y la resistencia de Thevenin? ¿Cómo la podemos calcular?
¿sí? ¿Cuál era el procedimiento para calcular la resistencia de Thevenin? Dejen aquí, voy a colocar. Voy a calcular la resistencia de Thevenin. Entonces la primera condición para encontrar o calcular la resistencia de Thevenin, que sería del circuito original, nuestro circuito original, eliminar todas las fuentes de energía. Es decir, tengo por acá la fuente de corriente, la eliminamos, fuente de corriente, ahí está eliminada la fuente de corriente, se abre el circuito, el siguiente elemento es el resistor, tengo la fuente de voltaje, ahí está eliminada mi fuente de voltaje. ¿Qué más seguiría? Son únicamente los elementos que participan, ¿no? Participa la resistencia, la fuente de voltaje, ahí está eliminada, fuente de corriente también ahí está eliminada, y ¿qué faltaría? La resistencia está, y obviamente debo de encontrar la resistencia de Thevenin observada desde la terminal A a la terminal B, es decir, de derecha a izquierda. Debo de determinar la resistencia de Thevenin. Este es de 6 ohms, este es de 2 y este es de 4. Déjenlo, coloco bien, ya se ve bien gacho. Y 6 ohms. ¿Sí? Entonces podemos observar claramente que aquí estos dos elementos están en paralelo, perdón, en serie. Los voy a sumar, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Bueno, ahí están resuelta o sumada este R2 que está en serie con R4 y me dio 6 ohms. Y aquí está el otro elemento 6 en paralelo, 6 ohms. Y obviamente esta de 6 ohms equivalente con esta están en paralelo, por lo tanto resistencia 6 en paralelo con otra resistencia de 6 ohms, ¿cuánto les da? Por lo tanto esta es la resistencia de Thevenin y vale, como están en paralelo, 6 por 6 entre la suma 6 más 6, y esto va a ser igual 36 entre 12, y 36 entre 12 es igual a 3, y aquí tenemos nuestra resistencia total de Thevenin, que es igual a 3 ohms. Y ahí está, y este sería nuestro circuito equivalente de Thevenin. Como ven, está muy sencillo, es la retomación o la aplicación del teorema de superposición, aunado a todos nuestros conocimientos que ya tenemos, que sería el divisor de voltaje, divisor de corriente, aplicación de ley de corriente y ley de voltaje de Kirchhoff. La ventaja de esta parte es de que las redes eléctricas para esta aplicación de esta metodología pues no están muy robustas, no están muy grandotas, como sería pues el análisis de mallas o análisis de nodo. Entonces aquí está resuelto el problema. Bueno, si no hay ninguna pregunta, aquí le dejamos.